Hola, soy María y me uní a una secta satánica, pero primero les contaré dónde inició todo. A solo una hora de la ruidosa Ciudad de México, existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, o al menos, donde decidió caminar más lento. Tepoztlán, Morelos. No es solo un pueblo mágico, más en la lista, es un anfiteatro natural rodeado de formaciones rocosas que parecen guardianes petrificados. Sus calles huelen a leña, a tierra mojada y a ese aroma dulce de las teposnieves. Para el turista promedio, Tepoztlán es el reto de subir al cerro, comer rico en el mercado y comprar un cuarzo. Pero más allá de eso, el pueblo esconde secretos que para descubrir, tienes que adentrarte menos en lo terrenal y más en lo espiritual. Desde tiempos prehispánicos, la cima del cerro ha sido un centro ceremonial dedicado a Tepoztécatl, el dios del pulque y la fertilidad. Pero la fama de este lugar va mucho más allá de la arqueología. Los historiadores nos cuentan que este sitio fue elegido por los antiguos ochimilcas por ser un punto de convergencia cósmica. Se dice que la composición mineral de sus montañas, rica en metales y cristales, actúa como una antena colosal. Por eso, aquí encuentras desde ufólogos que juran ver luces en el cielo, como bolas de fuego, hasta meditadores que buscan abrir su tercer ojo. Los locales afirman que la piedra misma está viva. Caminar por sus senderos es, literalmente, caminar sobre un acumulador de energía milenaria. Es esta base geológica la que permite que Tepoztlán sea, según las creencias populares, un portal abierto hacia otras dimensiones. Mientras el turista busca el souvenir espiritual en los barrios tradicionales como San Miguel o la Santísima, la sanación es un asunto serio y hereditario. Aquí no hay folletos, hay linaje. La medicina tradicional de Tepoztlán se basa en el equilibrio. En cada esquina hay un letrero que ofrece limpias o alineación de chakras, pero el verdadero chamanismo no es un espectáculo, es una profesión. En el mercado, entre los puestos de comida, las herbolarias guardan secretos para el susto, el aire o el mal de ojo. Los curanderos locales heredan conocimientos de siglos para trabajar con la energía, el huevo, el pirul y el incienso. El fuego de una vela dice más de ti que tu propio pasaporte. Aquí, un curandero no te ve como un cliente, te ve como un sistema energético que ha perdido su centro. Pero el corazón de la tradición es el pulque, la bebida de los dioses. Para el tepozteco, el pulque no es solo alcohol, es medicina ritual, un vínculo directo con la tierra que limpia el cuerpo y el espíritu. Beberlo en los barrios, bajo la sombra del cerro, es comulgar con Tepoztécatl. Es entender que la embriaguez ritual es una forma de soltar el control humano para dejar entrar lo divino. Si hay un ritual que define la purificación en este pueblo, es el temazcal. Más que un baño de vapor, es una tecnología ancestral de transformación. Entrar al temazcal es entrar al vientre de la madre tierra, la Tonantzin. En la oscuridad total, donde el vapor te quita el aliento y las piedras al rojo vivo son la única luz, el tiempo se colapsa. Los testimonios son constantes, gente que entra cargando una depresión de años, un luto o una enfermedad, y sale sintiéndose recién nacida. Es el regreso al origen para salir renovado bajo la sombra de la montaña. Aquí se llora, se canta y se grita, liberando lo que la ciudad nos obligó a callar. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En el esoterismo, se sabe que donde hay mucha luz, la sombra es más profunda. Tepoztlán atrae a quienes buscan sanar, pero también a quienes buscan poder. Esa misma energía que, limpia, a un turista por la tarde, es la que se utiliza en rituales privados a medianoche, lejos de los ojos de la policía y de las cámaras. Porque en Tepoztlán, la línea entre un ritual de sanación y una práctica de alta brujería es tan delgada como el humo del copal. Aquí la distinción entre un chamán y un brujo es vital. Mientras el chamán busca el equilibrio, el brujo busca el dominio. Los locales hablan en voz baja de los nahuales, hombres que, mediante pactos antiguos, logran desprenderse de su humanidad para tomar la forma de animales. No son leyendas para asustar niños, son relatos de campesinos que han visto ojos demasiado humanos en cuerpos de perros o jaguares en medio de la noche. También están las luces, las famosas bolas de fuego, que saltan de cerro en cerro. Para la ciencia, son gases, para el ufólogo, naves. Para el pueblo, son brujas cruzando el cielo de Morelos. Tepoztlán libra una batalla silenciosa. El turismo masivo y los hoteles boutique amenazan con convertir lo sagrado en una escenografía de cartón. Sin embargo, el misticismo real no está a la venta.
Está en el silencio de la montaña cuando los turistas se van el domingo por la noche. Está en la mirada de los ancianos que saben que, por más cemento que pongan, el cerro sigue mandando. Miles de personas llegan cada año buscando algo, una respuesta, una cura, una conexión. Miran hacia arriba, hacia las imponentes formaciones de la Sierra del Ajusco Chichinautzin, y sienten que las montañas los observan. La pirámide del Teposteco corona el valle como un centinela eterno. No se dejen engañar por la superficie. Tepoztlán no es un lugar que visitas, es un lugar que te habita. Si vienes con humildad, te vas sanado. Si vienes con soberbia, la montaña te lo cobrará. Porque al final, Tepoztlán es un espejo, solo verás en él lo que ya llevas dentro. Entre el cielo de los dioses y el inframundo de los nahuales, este pueblo sigue siendo el último refugio de la magia en un mundo que se empeña en ser lógico. Eran las 3 de la tarde cuando bajé del autobús. Recuerdo el sonido del motor alejándose, dejando un silencio que de pronto se sintió pesado, como si el aire en Tepoztlán tuviera más densidad que en la Ciudad de México. Mis botas golpearon el empedrado de la calle principal. Estaba mareada. No era el viaje, era esa sensación de que los cerros, esas moles de piedra volcánica que rodean el valle, se estaban cerrando sobre mí. Miré hacia arriba. El Teposteco no parecía una montaña, parecía un animal dormido, un depredador de piedra que llevaba siglos esperando mi llegada. Respiré profundo. El aire olía a leña quemada, a tierra mojada por una lluvia que aún no caía, y a ese aroma dulzón y podrido de las flores que mueren en las grietas. Caminé arrastrando mi maleta, y cada paso retumbaba en mis oídos como un aviso. No venía a descansar. Venía a desaparecer, aunque en ese momento, mi mente tonta lo llamaba, encontrarse a sí misma, punto. Encontré el centro de yoga al final de un callejón sin salida, cerca del barrio de la Santísima. Una puerta de madera vieja con un símbolo de un sol pintado en azul deslavado. Al entrar, el olor a sándalo me golpeó la cara, un olor tan fuerte que me picaron los ojos. Y ahí estaba ella. Elena. No caminaba, parecía que se deslizaba sobre el piso de barro. Tenía una túnica de lino blanco tan limpia que lastimaba la vista. Me tomó de las manos, sus palmas estaban inusualmente calientes, casi febriles. Me miró fijo, sin parpadear, con esos ojos claros que parecían no tener fondo. «¿Has llegado a casa?», me susurró. Su voz era como una seda que se te enreda en el cuello. No me preguntó mi nombre, no me preguntó de dónde venía. Solo me soltó las manos y sentí un frío repentino, un vacío que me hizo querer que me tocara de nuevo. «El cerro te ha traído porque Tulus está muriendo», dijo. Y yo, en mi miseria, le creí. Le creí cada palabra como si fuera el Evangelio. La primera semana fue una neblina de ayunos y posturas imposibles. Nos levantaban a las 4 de la mañana, cuando el frío en Tepoztlán te corta la piel como una navaja. Teníamos que caminar descalzas por el jardín de piedra antes de la primera meditación. Elena decía que el dolor en las plantas de los pies era la tierra, comiéndose nuestro ego. Yo sentía como mis pies se agrietaban, como la sangre se secaba sobre la piedra fría, pero no decía nada. Nadie decía nada. Éramos 12 mujeres en ese estudio, todas moviéndonos como sombras, evitando mirarnos a los ojos. Desayunábamos un caldo de raíces amargas que me revolvía el estómago, pero Elena nos vigilaba, sonriendo con esa paz artificial, asegurándose de que cada gota entrara en nuestro sistema. «Están vaciando la vasija», decía. Pero yo no me sentía vacía, me sentía hueca. Sentía que mis pensamientos se volvían lentos, pesados, como si mi cerebro se estuviera convirtiendo en lodo. El aire en el salón de meditación no se movía. Elena insistía en que las ventanas permanecieran cerradas, incluso cuando el calor del mediodía en Tepoztlán se volvía sofocante. Decía que las corrientes de aire dispersaban la energía pránica. El olor a copal ya no era una fragancia, era una sustancia física que se me pegaba a la garganta, una capa de resina que me hacía sentir que estaba respirando ámbar líquido. Mis pulmones se sentían pesados, lentos. Nos sentábamos en círculo sobre petates de palma que pinchaban mis muslos desnudos. El único sonido era el de su respiración, una inhalación sibilante, casi mecánica. «Escuchen el humo», decía. Y en mi estado de privación de sueño, juro que empecé a escucharlo. Era un susurro metálico, un roce de escamas contra el suelo de barro. Miraba las volutas blancas elevarse hacia las vigas de madera oscura y veía rostros, ojos que se formaban y se deshacían antes de que pudiera parpadear. Mi mente estaba buscando patrones, buscando una salida, pero Elena solo nos daba más humo. Al quinto día,
Elena nos quitó los espejos. Entró en nuestras habitaciones mientras dormíamos un sueño ligero y lleno de pesadillas, y cubrió cada superficie reflectante con tela negra. El espejo es la trampa del ego, nos explicó durante el desayuno, mientras nos servía ese caldo de raíces que ya empezaba a saberme a ceniza. Si no puedes ver tu rostro, empezarás a ver tu alma. Esa mañana, cuando fui al baño a lavarme la cara, me encontré frente a frente con un vacío negro donde debería estar mi reflejo. Me quedé parada ahí, con el agua helada escurriendo por mis dedos, sintiendo un vértigo que me revolvía las entrañas. ¿Quién era yo si no podía reconocer mis propios ojos? Empecé a tocarme la cara, a trazar la línea de mi mandíbula, mis labios, mis pómulos, tratando de recordar mi identidad a través del tacto. Pero mi piel se sentía extraña, como si no me perteneciera. Como si fuera una máscara de cera que empezaba a derretirse bajo el sol de Morelos. Fue una tarde de jueves cuando vi la primera señal de que algo estaba terriblemente mal. Una de las chicas, una joven de Monterrey llamada Sofía que apenas hablaba, empezó a llorar durante la práctica de sabasana. No era un llanto normal, era un gemido seco, un sonido de animal herido que no puede escapar de una trampa. Elena no se movió. Se quedó de pie en el centro del salón, con las manos cruzadas y esa sonrisa de porcelana intacta. «Deja que el dolor salga, Sofía», dijo con una calma que me heló la sangre. «Es la resistencia de tu vieja piel». Sofía se retorcía en el suelo, sus dedos arañando el petate hasta que sus uñas empezaron a sangrar. Yo quise levantarme, quise correr hacia ella y abrazarla, pero mis extremidades pesaban toneladas. Era como si el aire denso de la habitación me mantuviera pegada al suelo. Miré a las otras chicas. Todas tenían los ojos cerrados, fingiendo una paz que claramente no sentían. En Tepoztlán, el silencio no es ausencia de ruido, es una mordaza que te aprieta cada vez más. A la mañana siguiente, el petate de Sofía estaba vacío. Su maleta ya no estaba en el rincón del dormitorio común y su olor, una mezcla de sudor y miedo, había sido reemplazado por un exceso de esencia de ruda. Le pregunté a Elena por ella mientras barríamos el patio de piedra volcánica. Elena ni siquiera dejó de barrer. Sofía no estaba lista para la montaña, respondió sin mirarme. La frecuencia de este lugar la expulsó. Se fue antes del amanecer. Pero yo sabía que eso era mentira. No había escuchado ninguna puerta abrirse, ningún coche en la calle empedrada. Solo había escuchado el viento silbando entre los riscos del Teposteco y un grito sordo que se cortó a la mitad de la noche. Miré hacia las paredes de roca que rodean el pueblo y sentí que las grietas de la montaña eran bocas que se habían tragado a mi compañera. Empecé a temblar, pero Elena me puso una mano en el hombro. Su mano quemaba. «No te distraigas», susurró. «Tu turno de despertar se acerca, punto». Esa noche, Elena cambió la meditación. Ya no buscábamos la luz. Nos hizo sentarnos en la oscuridad total y proyectó sombras en la pared con una sola lámpara de aceite. Pero no eran formas humanas. Eran patrones geométricos que se entrelazaban, espirales que parecían succionar el aire de la habitación. Nos ordenó fijar la vista en el centro de un polígono que se retorcía. «Este es el lenguaje de los dueños del cerro», explicaba su voz desde las sombras. Mis ojos empezaron a arder, las lágrimas me nublaban la vista, pero no podía dejar de mirar. La geometría empezó a vibrar. Sentí un zumbido en la base del cráneo, una frecuencia que me hacía castañear los dientes. Era como si mi cerebro estuviera intentando descifrar un código prohibido. En medio de ese trance, la puerta del salón se abrió lentamente. No entró luz, entró una sombra más densa que la nuestra. Era Julián. No dijo nada, pero el peso de su presencia hizo que la llama de la lámpara vacilara. Elena se arrodilló. Y por primera vez, sentí que la verdadera oscuridad de Tepoztlán acababa de entrar en la habitación para reclamarme. Julián no entró como un hombre, entró como una masa de aire frío que desplazó todo el oxígeno de la habitación. Se quedó de pie en el umbral, una silueta recortada contra la oscuridad del pasillo. No vestía el lino blanco de Elena. Llevaba una pesada chaqueta de lona oscura, impregnada del olor a tierra removida y a ese tabaco rancio que se queda pegado en las cortinas de las casas viejas. Elena, que hasta ese momento parecía nuestra diosa, se encogió. La vi arrodillarse, bajando la cabeza hasta que su frente tocó el suelo de barro. El sonido de su frente golpeando el piso fue seco, real, un recordatorio de que aquí la devoción se pagaba con el cuerpo. Julián caminó hacia el centro del círculo. Sus botas no hacían ruido. Era como si la suela de su calzado fuera de piel animal, algo que absorbía el sonido en lugar de producirlo. Se detuvo frente a mí.
Podía sentir el calor que emanaba de sus piernas, una radiación febril que contrastaba con el frío de la habitación. Me obligó a levantar la barbilla con un solo dedo. Sus uñas estaban negras, llenas de una tierra que parecía carbón molido. «Tienes los ojos demasiado llenos de esperanza», me dijo. Su voz era una lija raspando una tumba. Pero después de 10 minutos, mis músculos empezaron a gritar. Mis cuádriceps temblaban con una violencia que no podía controlar. El sudor, frío y ácido, me entraba en los ojos, nublándome la vista. Julián caminaba entre nosotras. Si veía a alguien flaquear, no usaba palabras de aliento. Usaba una vara de mimbre que cortaba el aire con un silbido agudo antes de golpear la parte posterior de los muslos. El sonido del golpe en la carne de mis compañeras era rítmico, casi musical de una forma perversa. Cuando llegó a mí, se inclinó y me susurró al oído: «El dolor es la única verdad que tu cuerpo no puede mentir. Abrázalo. Deja que te rompa». Mantuvimos la postura durante 1 hora. Para cuando nos permitió soltarla, mis piernas eran de gelatina y mi mente se había fracturado. Ya no pensaba en mi carrera, ni en mi familia, ni en mi pasado. Solo pensaba en el alivio de no sentir ese látigo de fuego en mis músculos. Me estaba convirtiendo en un animal que solo busca evitar el castigo. Después del castigo físico, vino la purga. Nos llevaron de vuelta al salón, pero esta vez no había velas. Julián puso una olla de hierro en el centro, sobre un pequeño brasero de carbón. El líquido que hervía dentro era espeso, de un color púrpura oscuro que casi parecía negro bajo la luz de las brasas. El olor era nauseabundo, olía a flores muertas en agua estancada y a algo metálico, como sangre seca. Nos entregó a cada una un cuenco de barro. «Beban», ordenó. «Este es el sudor de los que habitan bajo la piedra». Al primer sorbo, mi cuerpo intentó rechazarlo. Era una mezcla de amargura extrema y una textura terrosa que me raspaba la lengua. Pero Julián me sujetó la nuca con una mano de hierro, obligándome a tragar hasta la última gota. A los pocos minutos, la habitación empezó a deformarse. Las vigas del techo parecían serpentear. Las paredes de piedra empezaron a sudar un líquido negro que brillaba con una luz propia. Miré mis manos y vi que mis venas se habían vuelto azules, fluorescentes, y que la sangre parecía fluir hacia afuera, hacia el suelo. Julián se veía gigantesco, su rostro se multiplicaba en docenas de máscaras que se burlaban de mí. «Ahora estás viendo Tepoztlán de verdad», me dijo su voz, que ahora parecía venir de todas las direcciones a la vez. «El pueblo que pisan los turistas es una mentira. La verdad está en la raíz, punto». Bajo el efecto de ese té, el tiempo se colapsó. Podía ser un minuto o una eternidad. Julián me sentó frente a él. Elena estaba detrás de mí, sujetándome los hombros, sus dedos se sentían como garras de pájaro enterrándose en mi piel. Julián empezó a preguntarme cosas. No eran preguntas normales. Sabía detalles de mi vida que yo nunca le había contado a nadie. Me preguntó por el accidente de mi hermano. Me preguntó por la vergüenza que sentía cada vez que me miraba al espejo antes de llegar a Tepoztlán. Cada vez que yo intentaba mentir o callar, él golpeaba el suelo con una vara y el sonido retumbaba en mi cerebro como una explosión. «Confiesa el vacío», gritaba. Y yo empecé a hablar. Vomité palabras, secretos, miedos que ni siquiera sabía que tenía. Le entregué mi vida entera en bandeja de plata. Me sentía desnuda, despellejada, sin una sola capa de protección. Él anotaba todo en un cuaderno de cuero viejo. Cada pecado confesado era un clavo más en mi ataúd. Me di cuenta de que Elena no era mi guía, era la que me había preparado para el carnicero. Me habían desmantelado pieza por pieza, y ahora Julián tenía los planos de mi alma para reconstruirme a su imagen y semejanza. Antes del amanecer, cuando el cielo de Tepoztlán tiene ese color gris ceniza que parece anunciar el fin del mundo, nos sacaron del centro. Nos vendaron los ojos con telas que olían a humedad y a vinagre. Me subieron a la parte trasera de una camioneta. Podía sentir los cuerpos de las otras chicas temblando a mi lado, pero nadie decía nada. El miedo era tan espeso que se podía saborear. La camioneta empezó a subir por caminos empinados, saltando sobre los baches de las veredas que llevan hacia Amatlán. El aire se volvió más frío, más puro, pero también más hostil. Escuchaba las ramas de los árboles azotando los costados del vehículo, como si quisieran detenernos. Julián iba en la cabina, pero podía sentir su voluntad empujándonos hacia arriba. Después de lo que parecieron horas, el motor se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el viento silbando entre los riscos. Nos bajaron bruscamente. Al quitarme la venda, me encontré frente a una construcción de piedra volcánica negra,
rodeada de una vegetación tan densa que parecía querer devorar la casa. No había ventanas. Solo una puerta de metal pesada. Bienvenidos al origen, dijo Julián desde las sombras de la entrada. Miré hacia el Teposteco, que ahora se alzaba imponente sobre nosotros, y supe que de esa casa ya no saldría la mujer que bajó del autobús hace apenas unas semanas. Nos veremos en otro video donde les dejaremos los pelos de punta.